Y vamos a arrancar esta conferencia con un pasaje en Primera de Samuel. Y si te das cuenta, y esto es más idea del pastor Lenin, acerca de los temas que vamos a estar viendo durante esta conferencia, pero un poco a manera de introducción. Si te das cuenta ahí en el boletín donde viene el horario, la conferencia de ahorita se llama Dos Reyes, la conferencia siguiente se llama Dos Guerreros, y luego Dos Pecadores, y luego Dos Legados, ¿no? Y dices, ¿cuántos doses hay ahí, no? Y es que esta conferencia está basada en ver el contraste entre dos personas que están en la Biblia íntimamente relacionadas. Uno es Saúl y el otro es David, y por eso viene ahí dos reyes, dos guerreros, dos pecadores, dos legados. Y vamos a ir viendo cómo ambos, cada uno de ellos vivió su reinado, luego vivieron sus batallas, luego cómo los dos respondieron ante el pecado y cuál fue el legado que ambos dejaron. Y de esta manera me encanta esto, porque es una manera de enseñanza muy práctica, en el sentido de poner dos contrastes, y en un punto te tienes que inclinar hacia uno o hacia otro, o analizar si estoy inclinándome hacia un estilo, una forma, una respuesta que a otra, ¿no? Y eso es interesante, y el día de hoy vamos a estar viendo todo esto. Y a mí me ha tocado esta enseñanza, Dos Reyes. Me ha tocado hablar acerca de la autoridad de estos dos hombres y de cómo ellos veían la autoridad. Y la verdad es que es a Lenin a quien se le ocurrió ver estos dos reyes o estos dos hombres, y todos sufrimos, ¿no? Porque aquí en Semilla generalmente enseñamos verso a verso la palabra, ¿no? Una porción de la palabra, y enseñamos esa porción de la palabra. Y de repente cuando nos dan un tema de dos personas que sus historias provienen de libros completos, ¿no? Dices, ok, hay mucho que estudiar, hay mucho que meditar y mucho que ver, hasta que algunos de nosotros llegamos al punto de me voy a enfocar en esta parte de este tema. Y yo quisiera enfocarme al respecto de estos dos reyes y cómo llevaron a cabo su autoridad y cómo veían la autoridad en un versículo que está en Primera de Samuel, o dos versículos básicamente. Primera de Samuel capítulo 13, en el versículo 13 y 14. Aunque quisiera leer esos dos versículos, después orar, vamos a ir un poco hacia atrás en el capítulo 13 y visitar algunos otros pasajes de la Escritura para ir entendiendo esta idea. En 1 Samuel 13, verso 13, dice de esta manera: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Y sé que apenas estamos arrancando, Señor, y yo quiero pedirte que seas tú hablándonos a través de cada conferencia, tú guiándonos, tú llevándonos a tu palabra, que tú seas revelado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Queremos conocerte más y queremos aprender, Señor, de tu palabra, cómo ser un verdadero adorador. Y Señor, ponemos cada enseñanza, cada momento de enseñanza, cada conversación entre nosotros, cada taller en tus manos, rogándote que seas tú guiando, haciendo tu obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad, que tu Espíritu Santo pueda convencernos, Señor, de pecado, de juicio y de justicia, si esto es necesario en nuestras vidas, Señor. Es necesario. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de adentrarnos a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, transfórmanos, Señor, con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es interesante lo que Samuel le dice a Saúl, y simplemente leer estos dos versículos nos llena de muchas preguntas, porque Samuel lo que le dice es: sabes, actuaste locamente.
y le dice varias cosas. Una, que no hizo lo que Dios le había pedido. Y luego dice: Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Y esto hablando de ti, podría venir una dinastía que trajera el reinado de Israel para siempre. Pero esto no va a ser así. Y en el versículo 14 me dice: tu reino no será, dice, duradero. Y luego en contraste dice: Dios ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios a ese hombre lo ha designado como príncipe de su pueblo. Entonces decidí agarrar estos dos versículos porque aquí está ese momento en el que hay un cambio, una transición, por así decirlo. Dios ya decidió que Saúl no seguirá reinando y ha decidido y designado a un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún no sabemos en la historia, ¿no? Tú y yo sabemos quién es ese hombre que tiene un corazón conforme al de Dios, que es David, pero en la historia todavía no aparece David. Y sin duda vas leyendo la historia, la continuación de la historia, y nos damos cuenta que Saúl siguió reinando por muchos años después de este momento, ¿no? Entonces dice aquí: pero tu reinado ya no será duradero. Que no, Dios le dijo: se acabó tu reinado, porque le permitió vivir, no todavía como rey, muchos años más. Incluso murió como rey, ¿no? Su reinado duró hasta que duró su vida, ¿no? Y la pregunta es: ¿por qué, si Dios dijo en este momento se acabó, no hay más reinado? He designado a otro hombre para ser príncipe de mi pueblo. ¿Por qué lo dejó tanto tiempo? Y encuentro una cosa: Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios paciente, y lo que está buscando en Saúl es arrepentimiento. Y sabes, Dios ha sido paciente con todos nosotros. O sea, alguien puede decir que no ha sido así. Dios ha sido muy paciente, y muchas veces dice algo, ¿no? Como aquí en este momento a Saúl: esto es lo que está sucediendo. Incluso el texto dice: ahora, dos veces, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, ahora tu reino no será duradero. Pero Dios permite ese tiempo, ese espacio, para buscar que el corazón de Saúl responda en arrepentimiento, ¿no? Entonces Samuel anuncia el término y el inicio de otro reinado. Y déjame decirlo así, déjame ir hacia atrás para conocer un poco la historia de cómo llegamos a este punto. Israel rechazó a Dios como su rey y demandó a Dios un rey como tenían todas las naciones. Y Dios le dijo a Samuel que les daría lo que pidieron, ¿no? Y de repente esto nos hace preguntarnos si quisiéramos que Dios siempre nos concediera lo que pedimos. Porque muchas veces no es lo que necesitamos o no es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero lo pedimos aún así. ¿Sabes? No era lo mejor para Israel pedir un rey como el que tenían todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. Y al pedir un rey como el que tenían todas las naciones, lo que estaban esperando era una solución que no habían encontrado en Dios. Estaban pidiendo algo que no necesitaban y que no era bueno para ellos, pero aún así Dios se los concedió y les dio un rey. Pidieron un rey como los reyes de las naciones vecinas, y Dios les dio exactamente eso. En 1 Samuel capítulo 9 vemos cómo Dios le dice a Samuel: yo te enviaré a ti un varón de Benjamín y tú lo vas a ungir. Y a través de diferentes circunstancias llega Saúl a la presencia de Samuel. Y cuando lo ve Samuel, Dios le confirma: es este hombre, este es el hombre que tienes que ungir, este es el hombre el cual tú tienes que ungir como rey. Y Samuel le dice a Saúl, son capítulos fascinantes, los capítulos anteriores a este capítulo 13, porque Dios le dice a Samuel exactamente lo que Saúl va a vivir, y se lo transmite a Saúl, y Saúl escucha todo esto. ¿Sabes? Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar.
Y esto va a pasar. Y así sucede con detalles muy precisos. Y le hace ver de esta manera que Él es el que ha sido elegido para ser rey, para rescatar al pueblo de Israel de los filisteos. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 6 es un punto muy interesante en la historia, donde dice: entonces le dice Samuel a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dices, órale, ¿no? Imagínate siendo Saúl, era un hombre bastante inseguro, su carácter se manifiesta y lo vamos a ver en unos momentos, y de repente que un profeta que en la historia le llaman vidente, dice que en esa época al profeta se le llamaba vidente. El vidente de parte de Dios le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y entonces recibirás poder y entonces serás mudado en otro hombre. Imagínate las preguntas, ¿qué será eso? En el siguiente, en unos versículos más adelante, en el verso 9 dice: ahí aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo lo que Samuel le dijo que iba a suceder en la vida de Saúl sucedió, pero en el momento en el que Samuel se apartó de ahí, Dios le mudó su corazón. Y yo leí varios comentarios porque decía, ¿cómo? Entonces cambió a Saúl, mudó su corazón, lo dijimos acá, lo mudó en otro hombre. Y leí varios comentarios y un comentarista dice: no pienses en esto como en la regeneración del Nuevo Testamento, porque no fue así. No fue regenerado en un nuevo hombre con un nuevo corazón, sino que Dios cambió su forma de pensar en cuanto a lo que le iba a encomendar: ser el líder, el rey de Israel. Mas todo dependía en ese instante, en ese momento, de acuerdo a cómo iba a caminar Saúl delante de Dios en ese momento. Y como tú y yo sabemos, hay momentos, hay un momento en la historia que David viene a cantarle a Saúl, a cantar alabanzas a Dios para tratar de darle descanso a Saúl, porque lo atormentaban espíritus. Y vemos incluso cómo llegó un momento en que el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿no? Entonces ahí está Saúl, ¿no? Dios está cambiando su manera de pensar en cuanto a esto, y ya le mostró a Samuel que él es el rey que ha pedido la nación, ¿no? Y entonces Samuel convoca a la nación en Mizpa, y Saúl es elegido, y ya había sido ungido, pero a la vista de todos es ungido. Y cuando la manera en que Samuel demuestra que esto es de parte de Dios es a través de ir apartando a una familia, ¿no? Samuel sabía quién era ya, porque ya lo había ungido, pero a través de echar suertes, por así decirlo, comienzan a elegir cuál tribu, Benjamín, cuál familia, tal familia, cuál familia más esta familia, y llegan hasta el papá, Cis, y luego llegan a Saúl. Ese es el hombre. Pero cuando llegan a Saúl, Saúl no está. ¿Te acuerdas de la historia? Saúl, ¿dónde está? Escondido. Escondido. Saúl está escondido. Y van y lo sacan de donde estaba escondido. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 10 versículo 23. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo: viva el rey, ¿no? Y ahí está Saúl. Dirían los abuelitos, ni mandado a hacer. Guapo, ¿no? Enorme, grandote. No había ninguno semejante a él. Samuel lo pone enfrente y todos gritan: viva el rey, ¿no? Y entonces en el capítulo 11 hay una batalla, y era por esa batalla que ellos pidieron un rey que los dirigiera en la batalla. Y era un hombre llamado Naas amonita que los amenazaba con atacar. Y Saúl, ¿no? El Espíritu de Dios viene sobre él,
así como lo vemos actuando en otros hombres, en el libro de Jueces, por ejemplo, donde Dios ponía su espíritu y lo movía a rescatar a su pueblo, y así Saúl rescató a su pueblo ya como rey de manos de los amonitas. Y entonces ahí está, ese es el rey. Pero entonces Samuel se levanta y comienza a advertirles en el capítulo 12, advertirles, ok, ya tienen el rey que pidieron, pero necesitan temer a Dios, necesitan servir a Dios, necesitan oír su voz y no ser rebeldes. Y si ustedes no se apartan, su rey no se aparta, entonces Dios les va a bendecir. Y eso es lo que les dice en 1 Samuel capítulo 12. Y entonces llegamos al capítulo 13, donde están los versículos que leímos hace unos momentos. Y me dice así el primer versículo: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta para todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces, estos primeros 4 versículos, ya en medio de esta historia, me revelan un poco el corazón de Saúl. Saúl junta a 3,000 hombres, y este es el primer ejército que existe bajo el mando de Saúl. En la escena anterior, cuando gana esta batalla contra Naas amonita, juntó a 300,000 hombres. Ahora solo junta a 3,000 hombres. Imagínate, hay una gran diferencia entre 300,000 y 3,000. Pero estos 3,000 ya eran, por así decirlo, soldados. 3,000 eran pocos comparados con la batalla contra las amonitas. 2,000 se quedan con él y 1,000 con Jonatán. Y Jonatán es la primera vez que aparece en la historia. Y muchos de nosotros sabemos, Jonatán era el hijo de Saúl. Y Jonatán era un hombre valiente. Y conforme vamos avanzando en la historia, nos damos cuenta de su valentía, de su fe incluso a Dios, de cómo enfrentó un ejército entero, él y su paje de armas solamente, y triunfaron confiando en Dios. Pero apenas, y Jonatán entonces ataca la guarnición de los filisteos. Y no quiere decir que se metió al plato de los filisteos y les robó las papitas, no, porque leí guarnición y dije: guarnición, no, y me dio hambre, no, pero no, guarnición es la tropa de los filisteos que estaba en un cierto lugar. Entonces Jonatán tiene este carácter de fe y de valentía, y va y enfrenta a los filisteos en la tropa que está en ese lugar y triunfa. Y Saúl toca trompeta y da el anuncio, y el anuncio decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. ¿Qué? ¿Quién fue el que atacó? ¿Quién? Bueno, él dice que Saúl, pero en realidad ¿quién fue? Jonatán. ¿Y quién es el hombre de fe? Jonatán. ¿Y quién es el hombre valiente? Jonatán. Y Saúl, ¿por qué anuncia que fue él el que atacó la guarnición de los filisteos? Y déjame hacer solamente esto. Creo que hay orgullo en el corazón de Saúl. Creo que hay soberbia. ¿Cómo decir que fue mi hijo y no yo el que inició la batalla? Saúl lo que quería era el crédito para él, y que el nombre de él, no de otro, ni siquiera que fuera el de su propio hijo, el que se mencione. Y entonces toca trompeta y lo anuncia a los 4 vientos: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y entonces comienzo a ver el corazón de Saúl. Si recuerdas, al principio leímos estos 2 versículos, y al decir Dios: tu reino no va a durar para siempre, acabará tu reino, pero Dios ha designado un hombre conforme a su corazón. Al decir esto, entiendo una cosa: Saúl no tenía su corazón conforme al de Dios, y Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón. No lo encontró en Saúl. Y el corazón que no es conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios,
es un corazón orgulloso que siempre quiere el crédito. Y Saúl está demandando eso, demandando llevarse el crédito por este primer ataque y por esta primera batalla. Y sabes, la Biblia me dice una cosa: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice: sométete a Dios, resiste y huirá de vosotros el enemigo, el diablo. Y sí, el mejor ejemplo de humildad es el de nuestro Señor, ¿no es así? Que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Saúl lo que está haciendo es lo contrario: toma el crédito que no le correspondía, que le correspondía a su hijo. Un comentarista dice esto: necesitaba beber los elogios como un sediento necesita beber agua. Y así es Saúl. Y esto es el principio. Veremos, se ve más adelante en la historia de Saúl que es un hombre así, orgulloso, soberbio y que quiere el crédito todo el tiempo. ¿Sabes? En ocasiones es nuestra inseguridad lo que nos lleva a esto. ¿Qué van a decir que yo no tomé la iniciativa? ¿Qué van a decir que otro fue el que lo hizo? Saúl debería de estar seguro de lo que Dios le había pedido: ir a Gilgal, y eso nada más. Pero Saúl comienza a mostrar este sabor de soberbia y de orgullo en su corazón. Pero mira lo que dice los versos siguientes, verso 5 de 1 Samuel 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. El siguiente momento también me muestra más acerca del corazón de Saúl. Y lo primero que sucede es que, pues claro, cuando Jonatán atacó la guarnición de los filisteos se alebrestaron, ¿no? Comenzaron a ver movimiento, tienen un ejército, y entonces comenzaron a acomodarse. Y este ejército hace temblar al pueblo de Israel, porque es muy grande. Y ahí hay una cifra, 30,000 carros y diferentes cifras. Y algunos dicen, es muy grande esa cifra, debería ser menos, pero simplemente cuando dice el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, ya es demasiado. Es suficiente esa descripción para saber que eran mucho más que el pueblo de Israel. Y esto, cuando lo vio los hombres de Israel, este ejército de 3,000 hombres, lo que hicieron muchos de ellos fue esconderse. Se fueron a cuevas, a fosos, a peñascos, a rocas, a cisternas. ¿Sabes con cuántos hombres termina Saúl? Al final, en este mismo capítulo, en el versículo 16, en el versículo 15 dice que se quedó con 600 hombres nada más. Entonces, de 300,000 que tenía en la primera batalla, solo agarró a 3,000 y ahora le quedan 600. Y si tú conoces las historias de la Biblia, tú sabes cuando Dios comienza a hacer cosas así y empieza a reducir tus números, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Mostrar su poder, mostrar quién es Él. Pero al reducir los números, Saúl se fija en los números. ¿Qué era lo que necesitaba Saúl en este momento? Lo que necesitaba era fe, creer lo que Dios le había dicho. En 1 Samuel 12:24 le había dicho que Dios no les iba a desamparar, que ellos eran su pueblo. Lo único que pidió Samuel era: teman a Jehová, servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pero Saúl le comienza a faltar su confianza en Dios, y le faltó también paciencia, porque vemos en 1 Samuel 13 versículo 8 cómo
esperó los 7 días que Samuel le había dicho, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero no llegaba Samuel al lugar acordado. El pueblo se desertaba y entonces dijo: tráiganme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Sabes? Comenzó a ver y a poner sus ojos en el lugar equivocado. No andaba por fe, sino andaba por vista. Y Dios nos ha pedido lo contrario, que nosotros andemos por fe y no por vista. Saúl no, Saúl vio, Samuel no llega, el pueblo está desertando, tráiganme el sacrificio, y ofreció el holocausto. ¿Qué? ¿Cómo? Solo los sacerdotes podían hacer esto. Los sacrificios estaban reservados para ellos, nada más. En el versículo 10, mira cómo comienza: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. O sea, justo cuando terminó el holocausto, Samuel llegó, aquel que podía hacer el sacrificio, aquel que Dios había designado para hacer los holocaustos y ofrendas de paz. ¿Por qué no esperó? Muchas veces la falta de fe se acompaña de prisa e impaciencia. Y ese es Saúl. Ese es un corazón no conforme al de Dios. Ya vimos orgullo, ahora vemos falta de fe y ahora vemos impaciencia. La falta de fe se acompaña de impaciencia. Si hubiera sido paciente 1 hora más, ¿qué digo? Unos minutos más. Porque terminó el sacrificio y ahí estaba Samuel. A Saúl le falta fe, le falta impaciencia, pero más que ver esas cosas, pecó. Porque tomó el papel de un sacerdote, hizo la labor de un sacerdote, y eso es pecado. Y no hay justificación para lo que hizo. Pero mira cómo reacciona cuando comienza a hablar con Samuel. En el versículo 10 dice así: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, y leímos esa porción. Si te das cuenta, comienza a justificarse, pero antes de justificarse lo saludó. Y realmente dices: bueno, pues es lógico, ¿no? Llegó, pues lo saludas, ¿no? Pero no, hay una implicación en saludarle, ¿sabes? Cuando de repente te agarran con las manos en la masa, ¿no? Un comentarista dice: es como un niño cuando su mamá le ha prohibido comer galletas, ¿no? Y llega a la cocina la mamá y el niño con la bolsa de galletas y la mano adentro, ¿no? Y ve a su mamá y lo único que se le ocurre decir es: ¿oramos? Damos gracias, Señor, gracias por estas galletas, ¿no? Y es prácticamente esa la actitud de Saúl frente a Samuel. Cuando lo ve llegar, sale y lo saluda, y esta palabra saludarle podría traducirse incluso como bendecirle, darle la bienvenida. Y ahí está Saúl acabando el sacrificio, ve a Samuel y: bendito del Señor, ¿no? De esa manera lo saluda, es prácticamente diciéndole: hola, hey, te estábamos esperando, qué bueno que llegaste, qué bendición eres para mi vida, te bendigo en el nombre del Señor. Y dices: pero ¿qué haces? Y Samuel le pregunta eso: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y la respuesta de Saúl no es ¿qué he hecho?, sino ¿por qué lo hice? Vi que el pueblo me desertaba, vi que tú no llegabas y vi que los filisteos se empezaban a acomodar para la batalla, y entonces ofrecí sacrificio. ¿Sabes? Cuando te preguntan ¿qué has hecho?, contesta ¿qué has hecho? No contestes ¿por qué lo hiciste? Porque Saúl es lo que está haciendo. Está tratando de dar explicaciones. La pregunta era muy simple: ofrecí holocausto y no debí de haberlo hecho. Pero lo que hace Saúl es empezar a justificarse, ¿sabes? Y la pregunta de que Samuel le hace a Saúl es muy buena pregunta: ¿qué has hecho? ¿No? Porque, y es algo para aprender, esto paréntesis,
¿no? Pequeñito para los papás, cuando a tu hijo lo ves que ha hecho algo que está mal, pregúntale qué ha hecho, no le preguntes por qué, ¿no? Porque muchas veces le preguntamos por qué y está así de por qué, pues no sé, porque sí, ¿no? Porque, y empiezan, pues porque ella, y porque él, y porque, ¿no? Pero el decir qué has hecho, ¿no? La pregunta implica el poder reconocer lo que has hecho y te invita hacia la reflexión y el arrepentimiento. Pero pareciera que Saúl escuchó, ¿por qué lo hiciste? Y empieza a echar culpas. La culpa es del pueblo porque me empezó a dejar. Y la culpa es tuya también porque no llegaste a tiempo. Y la culpa es de los filisteos que ya se están acomodando. Y luego dice en el versículo 12 al final, me esforcé pues. Bueno, ¿conoces a alguien más a quien se le preguntó qué es lo que has hecho, ¿no? Y comenzó a excusarse y a echarle la culpa a alguien más? Sí, Adán, ¿no? ¿Comiste del fruto? La mujer que tú me diste, ¿no? Y muchos pensamos, le está echando la culpa a la mujer. No, le está echando la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer y ella me lo dio. Y cuando le preguntan a Eva, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? Ella dice, la serpiente me engañó. Y sabes, es algo que se alcanza a notar en nuestra sociedad más y más el día de hoy, la falta de responsabilidad. No nos hacemos responsables de lo que hacemos. Preferimos echarle la culpa a cualquier otro, buscar responsables y no asumir mi responsabilidad. Warren Grisby dice, la gente que es buena para dar excusas raramente es buena para otras cosas. Y es cierto. La gente que es buena para dar excusas raramente es buena para hacer otras cosas. Y Saúl está dando excusas. Y lo que Saúl está haciendo es minimizar su pecado, su propio pecado, y enfatizar las faltas de otros. No llegaste a tiempo. Estos desertaron. Este no es un corazón conforme al de Dios, ¿no? Ahora checa cómo dice ahí en el versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Ah, caray, yo no he implorado el favor de Dios. O sea, ¿qué es lo que estaba buscando Saúl al adorar a Dios? Pues tratar de poner a Dios de su lado, ¿sabes? Tratar de... Esto es como una superstición, ¿sabes? Ay, no oramos, ¿no? Y es como una... No que no debas de orar, claro que debes de orar. Pero si tu oración solamente es como una superstición para que te vaya bien, más que una dependencia completa en Dios. ¿Sabes? Saúl ofreció el sacrificio y no estaba adorando a Dios por quien es Él, sino, Señor, échame la mano, ayúdame, ¿no? ¿Ya te suena más? Y así es Saúl, parece que está lleno de superstición. Así es que ya vimos varias cosas. Número uno, es un hipócrita. Bendito de Dios, ¿cómo estás? ¿No? Es un irresponsable, dando responsabilidades a otros, o no asumiendo su propia responsabilidad. Pero también es supersticioso. No había implorado el favor de Dios, quería la bendición de lo que Dios puede darle, pero no necesariamente honrar a Dios por quien es Él. ¿No? Pero luego llega a este punto donde dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, la verdad le eché ganas. Bueno, el texto en el original no es tanto me esforcé, sino checa dos versiones distintas cómo definen este versículo. La Dios habla hoy, dice, me vi en la necesidad de. Órale. El pueblo desertaba, tú no llegabas, los filisteos están listos y yo me vi en la necesidad. En la NTV dice, me vi obligado. O sea, la verdad es como diciendo Saúl, pues yo no quería, pero me vi obligado. Dices, no, ¿sabes? Entonces entiendo una cosa, ¿qué era lo que dominaba el corazón de Saúl? ¿Quién lo obligaba?
¿Quién lo estaba obligando a hacer esto? Y creo que la respuesta es esta: sus sentimientos, su inseguridad, sus miedos. Y lo que hemos estado viendo, su orgullo, ¿no? Su falta de fe, su impaciencia, su pseudo espiritualidad o hipocresía, su irresponsabilidad. Es más, cuando ya entonces Samuel comienza a hablar, le dice: locamente has hecho. Y la palabra también, en otras versiones, por ejemplo, en la Dios habla hoy, dice: lo que has hecho es una locura. En la NTV dice: ¡qué tontería! En la palabra de Dios para todos, que es la más sencilla de las versiones, una de las más sencillas de las versiones, le dice así: eres un tonto. Y dices: ok, prefiero mejor la Reina Valera. Pero así le dice: eres un tonto, no guardaste el mandamiento que Dios te había pedido, pecaste. Y sabes, ¿a quién se le ocurre pecar pensando que de ahí saldrá algo bueno? No me contesten. Porque ponte a pensar en tu vida, si alguna vez has hecho algo malo para que resultara algo bueno. Bueno, no, mejor no le digo que hice eso, ¿no? Y así esto, ¿no? O lo hago de esta manera, lo engaño y le digo alguna mentira, ¿no? Pues una mentira chiquitita, ¿no? Sí, es un pecado piadoso, ¿no? ¿Has escuchado eso? Mentiras blancas, o ¿cómo les llaman eso? Eso, ¿no? Y dices: ¿cómo? Es una contradicción. No puede ser eso. Saúl había pecado. Y eso era una tontería. Pensar que podemos hacer algo malo para obtener algo bueno era una tontería, ¿no? Cuando se ve en este punto, Saúl, la mejor respuesta a las preguntas que le hizo Samuel era más bien: ¿hice algo malo? Quiero saber si hice algo malo. Pero en vez de hacer esa pregunta, o a lo mejor responder de esa manera, se justificó: lo hice, pero no me quedó otra, ¿ok? No me quedó otra. Claro, con un corazón como este no queda otra opción. Déjame decirlo así: David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero Saúl es el hombre conforme al corazón a sí mismo. Y él prefiere hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y cuando se trata de esto que tú y yo hacemos continuamente, sirviendo al Señor, adorando al Señor, ya sea en un área de ministerio como la adoración o como la enseñanza, necesitamos un corazón conforme al de Dios. O sea, sé que aquí hay personas que están dirigiendo sus grupos de alabanza, y como director de ese grupo de alabanza y dirigir a estas personas, ¿cuál es el corazón con el que lo haces? Es un corazón conforme al de Dios, porque Dios está buscando hombres conforme al corazón de Dios, y Dios los está buscando hoy. Pero si yo escucho esta historia acerca de Saúl y me doy cuenta, ese es el corazón conforme a sí mismo, un corazón lleno de orgullo, soberbia, incredulidad, impaciencia, pseudo espiritualidad, irresponsabilidad, pecado, tratando de justificar y excusas, presento todo el tiempo, quizás no es el corazón que Dios quiere, más bien no es el corazón que Dios quiere. Y entonces, si tú te das cuenta que ese es tu corazón, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a responder? Bueno, es que a mí nunca me habían enseñado esto, ¿no? Bueno, es que en mi iglesia, o más bien decir: ese es mi corazón, necesito que Dios cambie mi corazón. Necesito que Dios cambie mi corazón. Ahora, a veces pensamos un corazón conforme al corazón de Dios es reservado solamente para unas cuantas personas, no solamente para unas cuantas personas que tienen estas características y hacen eso, y se dedican a eso, pero no, porque si hay contrastes entre Saúl y David,
también hay cosas que son idénticas. Y te voy a decir una cosa que es bastante obvia: los dos son hombres. Y dices, ¿a poco? ¿No? Sí, los dos son hombres. Y con esto quiero decir, son hombres pecadores. Y si comienzas a ver la historia, y lo vamos a ver durante este día, ¿no?, nos daremos cuenta que David incluso pecó terriblemente, y en ocasiones incluso peor que como pecó Saúl. Pero ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Y dices, caray. Y es que no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Se trata de lo que Dios ha hecho en el corazón de David, y el corazón es distinto. ¿Sabes? Llegamos al punto de que tiene que ver con el centro y con el núcleo, y ese es el corazón. Un comentarista da ciertas características que ve como diferencias entre un hombre conforme al corazón a sí mismo y un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre que tiene su corazón conforme al de Dios honra a Dios buscando su voluntad y no su propia voluntad. Y lo vemos claramente. David, aun cuando hizo su propia voluntad, en ocasiones sabía que la voluntad de Dios era más importante que su propia voluntad. Pero para Saúl no había opción, era mi voluntad la que voy a hacer, no la de Dios. Otra característica es que tiene al Señor como rey, lo tiene a Dios en el trono. Para Saúl, Saúl era el rey; para David, el Señor es el rey. Y hay una gran diferencia en esto. Para Saúl, adorar era para recibir ayuda de Dios; para David era adorar porque Dios es digno. Para Saúl, Dios era el medio para obtener el fin que él quería. Para David, Dios era el fin, Dios era lo que él quería. ¿Entiendes la gran diferencia? Hice el holocausto para que me ayude Dios. Mi fin es la victoria, no es Dios. Y muchas veces incluso podemos caer en ese error, incluso en el ministerio, pensando que Dios es el medio para obtener lo que yo quiero, cuando en realidad Dios es o debe de ser lo que yo quiero, más quiero. Ahora, dijimos hace unos momentos, David y Saúl, los dos pecaron, y hay una prédica que va a hablar acerca de eso, pero solamente deja decir una cosa: cuando Saúl pecó, comenzó a traer excusas y a echarle la culpa a otros. Cuando David pecó y fue confrontado, David dijo, he pecado contra Dios. No puso excusas, solo dijo, he pecado contra Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo le hago? ¿Podría algún día tener un corazón así? Pues David lo tenía, ¿no? Dice, sí, pero yo estoy lleno de pecado. Pues David también tenía pecados. Si tenía esos pecados y tenía ese corazón, y yo tengo los pecados de David, pues también podría tener ese corazón. ¿Se entendió? Sí. Entonces identifica dónde estás. Identifica cómo está tu corazón. Si tu corazón es más conforme al corazón del hombre, conforme a ti mismo, teniendo estas cosas, orgullo, soberbia, incredulidad, impaciencia, hipocresía, pecado, ven el día de hoy arrepentido a Dios. Ven a Él. La palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado Él no rechaza. Este día habrá la oportunidad. Toma este tiempo, este día, para tener esa oportunidad de venir a Dios y decirle, Señor, necesito de ti. No quiero seguir ese mismo camino. ¿Sabes por qué? Porque a Saúl se le permitió muchos años más. ¿Y qué era lo que Dios le estaba dando? Dios le estaba dando tiempo para arrepentirse. Y quizás tu pecado no lo estás arrastrando ya de tiempo atrás, y Dios ha sido bueno y ha sido paciente, pero a lo mejor ha llegado el momento de decir, Señor, no quiero seguir más, no quiero avanzar más, necesito de ti, necesito un corazón conforme al tuyo. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque al conocerte de esta manera, Señor,
meditando en tu palabra, Señor, nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Y Señor, tú conoces todo de nosotros, Señor. Conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Tu palabra dice que no hay necesidad que nadie te dé testimonio de otro hombre, porque tú conoces todo acerca de ese hombre. Y Señor, y esto al mismo tiempo causa temor, pero al mismo tiempo causa confianza, Señor, porque no tendríamos que aparentar algo delante de ti, sino simplemente reconocer: Señor, tú sabes lo que yo he hecho, y quiero reconocer que lo he hecho y que es pecado delante de ti. Y Señor, y tú deseas, Señor, un corazón que procede al arrepentimiento. Tú deseas un corazón lleno de fe, un corazón que te honra, un corazón que vive para ti, un corazón que te adora por quien eres tú, Señor. Un corazón que confía en ti. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, y habrá mucho más que escuchar este día, Señor. Pero en nuestra oración, que seamos transformados. Que nuestro corazón sea como ese corazón que tenía David, un corazón conforme al tuyo, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús.